Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos otro miércoles más, siguiendo adelante con nuestras conversaciones. Pues sí, vamos a ver ya por el segundo bloque de 50 vídeos. Eso es. Ya nos quedan menos. Ya quedan menos, ¿eh? Todo es empezar. En esta vida todo es empezar. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta y que está muy de moda, ¿verdad? Porque se escucha mucho, se oye mucho y no sé si siempre sabemos muy bien que eso que oímos, pues exactamente qué es y si realmente lo llevamos a la práctica o no. Vamos a hablar concretamente de qué, Leopoldo. Pues vamos a hablar de humanizar empresas. Así, bueno, parece un concepto abstracto, pero al final, como siempre hemos dicho en otras ocasiones, al final las empresas están formadas por personas y los clientes de las empresas son personas y la gente cada vez, los clientes cada vez buscan más identificarse o buscan comprar a marcas con las que se identifican por valores, me da igual que sea por ecología, que sea por sostenibilidad, que sea porque son productos de España o por las circunstancias que sean. Y entonces en esa estrategia un pilar importante es el tema de la humanización de la empresa y sobre todo identificada en sus líderes, en la figura del líder fundamentalmente. Bueno, al final lo que estamos diciendo es que las personas hoy, da igual si tanto dentro como fuera, da igual en el rol que te coloques, lo que buscamos es conectar, buscamos hacer conexiones. Y las conexiones no se hacen solo porque tengas un producto estupendo, un servicio maravilloso, se hacen porque las personas conectamos con esos valores que comentabas tú, Leopoldo, con esa autenticidad, con ver que las cosas son auténticas, que lo que se dice es lo que realmente es, que no siempre, ¿vale? Somos muy buenos diciendo cosas, pero no siempre hay una coherencia entre lo que decimos y lo que luego somos o hacemos, ¿no? Y que además son por eso transparentes. Cuando esas cosas se exhiben y la marca transmite eso a través de sus líderes, que ahora hablaremos más en detenimiento de eso, es cuando las personas decidimos conectar con eso que va más allá de lo que la empresa ofrece como producto o servicio, ¿no? Y eso es lo que nos mantiene en esa necesidad, en ese deseo de querer estar con esa persona, con esa empresa o estar ahí como clientes. Y al final es conexiones, lo que estamos hablando es conectar. Sí, porque un dato, recibimos, que parece una barbaridad, pero recibimos 6.000 impactos publicitarios diarios. Cada uno de nosotros, que parece una barbaridad. Entonces, al final, cuando todo el mundo, o sea, las empresas o los productos se parecen todos, al final, la diferencia, ¿dónde está? Pues la diferencia va a estar en lo que estábamos diciendo, en que tú te identifiques con la persona que está detrás de esa marca. Y para eso, pues ¿qué estamos buscando? Pues estamos buscando marcas que sean más cercanas, que sean accesibles y luego que los líderes pues que tengan, sobre todo que sean humanos, que parece una perogrullada, pero es así, porque muchas veces en la mayoría de las empresas vemos a sus líderes como si fueran emperadores del antiguo Egipto, puestos ahí arriba y totalmente alejados del mundanal ruido. Y sin embargo, esas marcas y luego hablaremos de algún ejemplo, en los cuales sus líderes son capaces de mostrarse más cercanos, pues al final, pues esa autenticidad que pueden mostrar, pues además van a poder demostrar además sus valores, esas prácticas y esa transparencia. Lo que va a hacer es conectar de forma emocional con las personas, que eso es un poco lo difícil. Sí, al final de lo que estás hablando es algo que sucede, ¿no?, en muchas empresas y seguro que todos tenéis en la cabeza algún ejemplo donde al final los líderes de la empresa personifican la marca, ¿no? Llega un momento en que está la conexión entre ese líder y lo que significa, que al final personifican la marca.
Y eso está bien, porque al final nos permite, por una parte, eso, esa que decías tú, ¿no? Identificarnos con eso y tenerlo de una manera tan cercana que al final parece que hasta lo conoces y si te resuena, es cuando tú te quieres conectar con ese mensaje, con esas prácticas, con ese estilo. Ahora bien, también es cierto que esa estrategia, que ahora está muy de moda y que efectivamente ha sucedido ya con muchos casos de éxito, también es verdad que tiene su, como todo en la parte, todo tiene su lado guay y su lado oscuro. Entonces también hay que tener cuidado con el lado oscuro de esta práctica, ¿verdad, Leopoldo? Sí, porque si se personaliza demasiado esa imagen, y ha habido casos ha habido casos de líderes pues, que han llevado a la quiebra a la empresa o han tenido algún tipo o han tenido algún tipo de comportamiento, vamos a decirlo, fuera de lo que entendemos por moral y pues al final la empresa se ve salpicada por las acciones de ese líder, con lo cual hay que tener un balance en cuanto a que es importante que la imagen del líder se proyecte como un líder cercano, pero también tiene que ser una imagen fuerte y una imagen cuidada, de tal manera que si por el líder se viera envuelto en alguna controversia, pues a lo mejor no tiene que ser una cosa muy grave, a lo mejor simplemente tiene que ser pues unas declaraciones fuera de tono. Bueno, pues todo eso que no impacte negativamente en la imagen de la marca, pues lo hemos dicho muchas veces. Las imágenes, o sea, lo que es una imagen de marca tarda mucho tiempo en construirse, pero tarda muy poco tiempo en destruirse. Bueno, al final es que, claro, perdón, depende también de cómo, de cómo esa empresa ya no es líder, sino cómo la empresa ya ha planificado, en estos casos, la gestión de las crisis, que obviamente en algún momento pueden pasar cosas. Si la empresa se ha preparado para la gestión de crisis, bueno, pues a lo mejor ese impacto es menor. Pero eso mejor hablamos otro día. Porque en realidad de lo que estamos hablando todo este tiempo es de que esos líderes sean capaces con su equipo de generar experiencias memorables para los clientes tanto internos como externos, en el sentido amplio de la palabra. Es decir, estamos pasando de que venimos de un modelo en el que estamos acostumbrados a entender la empresa y su funcionamiento como un modelo de transacciones, transaccional, de te doy y me das, a un modelo relacional, un modelo en el que todo se basa en el tipo de relación que seas capaz de crear con tu cliente interno y con tu cliente externo. Pues eso condiciona lógicamente el tipo de actuación que los líderes de la empresa van a tener que tener, porque ya no hablamos simplemente de un te compro y me vendes, sino es un tema mucho más profundo, mucho más basado en personas, mucho más basado en relaciones, ¿no? Claro, sí, son líderes que tienen, bueno, pues eso, lo que decía antes, que tienen que ser líderes que tienen que demostrar su humanidad, bueno, que sean capaces de contar de contar sus historias y luego ser capaces también de mostrarse vulnerables. Y en algún momento, o sea, el errar es de humanos, con lo cual si alguien en un momento determinado comete un error, pues es mucho de cara a la imagen y de cara a los terceros que estamos hablando, es mucho más, ahora no me viene la palabra, pero bueno, mostrarse vulnerable genera mucha más empatía, y eso es lo que hará que, bueno, pues que te perdonen eso, porque al final todos cometemos fallos. Perdona que te interrumpa, Leopoldo. Es que la vulnerabilidad no solamente tiene que ver con que me pueda equivocar, que como humano te puedes equivocar. Tiene que ver también con que seas capaz de demostrarte y demostrar que en algunas ocasiones tú no tienes todas las respuestas, que en algunas ocasiones necesitas de la gente para seguir adelante. Que, o sea, tu cercanía se basa también en que seas humano. Y los humanos necesitamos a otros humanos. O sea, el líder omnipotente que todo lo sabe, que todo lo tiene, que todas las respuestas están en su mano, eso no existe. Entonces, si tú tienes miedo a mostrarte, que no solo porque te equivoques, sino porque además en algún momento puedas pedir ayuda, puedas necesitar de la colaboración, puedas no tener todas las respuestas, puedas faltarte puntos de vista. Si tú no te sientes cómodo o cómoda con esa situación, no resultas cercano para tu gente, porque es que eres humano y humana, o sea, es que esto es así. No podemos evitar ser lo que somos, está claro, ¿no? Claro, con esa actitud, además lo que vas a generar es eso, que las relaciones no sean relaciones de un día, sino que las relaciones con todos
con todas las personas interesadas, porque lo que hemos dicho antes, no solamente es clientes, son tus clientes, son tus accionistas, son tus proveedores, pues que esas relaciones sean duraderas y que se genere una cierta lealtad. Lo que podríamos llamar que tus clientes pasen de ser clientes a ser fans, que eso muchas veces eso es el ideal y es un poco lo que se busca y lo que muchas marcas consiguen con las redes sociales, que haya verdaderas locuras cuando a lo mejor lanzan un nuevo producto y se agota, está la gente intentando comprarlo antes incluso de que salga al mercado. Y eso, a ver, cuesta, pero claro, tienes unos beneficios importantes. Y yo creo, y corrígeme si me equivoco, que con todo esto del balance de la actitud del líder, si puede ser positiva o puede ser negativa, todo esto yo creo que si detrás de esto hay una cultura de empresa fuerte, vas a conseguirlo y además vas a poder recibir esos beneficios y de alguna manera contrarrestar los posibles perjuicios que pueda haber en caso de, bueno, pues de alguna actitud que a lo mejor no sea bien entendida o algún fallo del líder, pero bueno, que esté... Y sobre todo porque en algún momento también hemos visto que hay empresas que a lo mejor el CEO de la empresa o el líder de la empresa lleva muchos años al frente y en algún momento se plantea la sucesión. En esos momentos, pues ha habido alguna turbulencia que otra, sobre todo en determinadas marcas, porque puede ser difícil de implementar y todo es con esto lo que vas a evitar es precisamente los perjuicios que pueda haber, ¿no? De acuerdo contigo con matices. ¿Vale? Porque está genial lo de la cultura, pero claro, cuando sí, verdad, si hay una cultura fuerte detrás, supuestamente los momentos más críticos se van a superar. Pero yo no siquiera me pienso en los momentos más críticos. Es que la cultura empresarial que tiene que haber detrás es la que va a permitir, si está bien estructurada, que tengas esas experiencias memorables. Es decir, ya no voy a ponerme en el peor de los casos cuando sucede algo, me voy a poner en el caso normal. Es decir, si queremos crear y generar experiencias memorables para nuestros clientes internos y externos, tenemos que generar esa cultura empresarial. Pero cuidado que la cultura empresarial no es un ente. Al final la cultura empresarial es el resultado, que es lo que la gente percibe, que en esa empresa vale o no vale. Por lo tanto, es el resultado de las acciones diarias y los comportamientos diarios que se ven en el día a día de la empresa. O sea, no es que haya una especie de manual que diga la cultura de la empresa, es que hay gente que la tiene, pero es que muchas veces ese manual no es lo que luego la gente ve que se hace. Entonces, cuidado con la cultura empresarial, porque realmente si no ponemos cuidado en que nuestros comportamientos diarios, tanto hacia adentro como hacia afuera, sean aquello que decimos que queremos que sean, nosotros estamos transmitiendo un mensaje subliminal de que la cultura es otra. Y ahí es donde entonces, en la falta de coherencia, se pueden producir desencantos, tanto dentro como fuera, que hace que la experiencia no sea la que queremos que sea y es lo que hace que el resultado no llegue. Entonces es un delicado equilibrio porque al final efectivamente generamos cultura, pero generamos cultura desde ese ser constantemente capaces de estar estableciendo esa coherencia diaria, ¿no? No es una cuestión de ente, es una cuestión muy práctica y muy tangible de todos los días en realidad, ¿eh? Pero vamos, una vez que lo conseguimos es fantástico, ¿no? Eso sí es cierto. Sí, bueno, quizás hemos empezado por la gallina y había que haber empezado por el huevo. La cultura de la empresa la he dado por supuesta. Sí, efectivamente, las empresas que ahí fallo mío porque es verdad que muchas empresas no tienen implementada una cultura como tal. Pero no la tienen simplemente que tampoco entiendo por qué, porque muchas veces, quiero decir, cuando tú entras a trabajar en una empresa, normalmente ya entras dentro de una dinámica que se puede entender que eso es la cultura de la empresa. Lo único que tienes que hacer es, bueno, pues es... No, todas la tienen, o sea, a ver, es que, y esto quiero que lo entendamos claro, todas la tienen, porque como dices tú, cuando una persona entra en una empresa, hay unas dinámicas que funcionan dentro de la empresa, pero es que esas dinámicas informales, vamos a llamarlas así, son las que determinan la verdadera cultura. Entonces, a veces lo que ocurre es que hay gente que se ha preocupado de redactar un bonito documento que dice la cultura de la empresa es, pero lo que la gente entiende es lo que se hace.
Y lo que se hace todos los días no siempre está en línea con lo que se dice que es la cultura. Entonces, que tengamos claro que la cultura es lo que sucede todos los días. Es el mensaje subliminal que estás mandando con nuestras acciones diarias. No es lo que está en el documento de la cultura que te dan cuando entras por la puerta. Eso no es la cultura. Lo ideal es que coincidan, pero eso ocurre en muy poquitas ocasiones. Sí, pero a veces no. Pero bueno, pues si ya salvamos el obstáculo de que efectivamente hay una cultura que además la tienes que trabajar todos los días, porque al final, bueno, pues las relaciones, bueno, son personas y eso hay que trabajarlo y hay que formarlo y hay que hacerlo fuerte, pues eso será lo que soporte lo que estábamos hablando de conseguir que un líder, porque además también de alguna manera un líder no es una persona que tiene las manos libres para hacer lo que quiera, o sea, tiene que manejarse dentro de de esa cultura de empresa, tiene que tomar decisiones que sean importantes y que sean, pero todo dentro de ese marco que le da soporte. Y eso es lo que va a hacer que ese líder sea un líder fuerte, pueda ser un líder carismático, y todo lo que hemos dicho que va a fomentar, pues eso, la lealtad y la conexión emocional con tus clientes y con el resto de personas interesadas en la empresa. No, está claro. Al final, todo el tiempo, vamos, por no repetir, o sea, estamos diciendo que efectivamente humanizar la empresa tiene que ver con ser transparentes o con mostrar transparencia en todos los niveles, ¿vale? Y esto es importante también entender que hay que demostrarlo y que hay que tener en cuenta todas las partes interesadas. Y aquí, claro, depende del tamaño de tu empresa. Si tu empresa es muy pequeñita, pues bueno, las partes interesadas son menores. A medida que tu empresa crece, las partes interesadas empiezan a aumentar. Y si ya tu empresa es una gran empresa donde tienes además accionistas, pues también hay que tener en cuenta esa parte, porque al final es un ecosistema. Y un ecosistema tiene su propia dinámica y hay que tener en cuenta todo, con lo cual a la hora de pensar en humanizar la empresa, tienes que pensar en llegar a esa relación, esa conexión en todos los niveles que afecten al buen funcionamiento final de la empresa. Depende de tu tamaño, pues tendrás más elementos o menos elementos, pero hay que tener en cuenta todos, porque al final eso forma su propio sistema y todos interaccionan entre ellos, todos tienen interrelaciones unos con otros y efectos en función de lo que hagan unos o hagan otros, ¿no? Eso es importante. ¿Vale? Entonces, bueno, yo, si te parece, por resumir o por centrar un poco todo lo que hemos hablado, por ponerlo en una lista o como una especie de receta para que efectivamente, para que la humanización sea efectiva, al final lo que tienes que seguir es una serie son 4 o 5 pasos que son los que te van a facilitar que efectivamente esto sea así. Solo si me dejas un matiz sí. ya puedo entrar en la receta. Antes decías tú que cuando existe una personalización de la marca en el líder, que al final tiene su parte oscura, ¿no? Entonces, para evitar esa parte oscura es cuando decías también antes, o decíamos, hay que buscar un equilibrio, ¿no?, entre la persona y la organización. Y a mí me gustaría decir una cosa, y es que lo hemos dicho muchas veces, o lo habrás oído o tal, pero es que un buen líder, independientemente de que encarne esos valores y demás, que deben ser compartidos con el equipo, es que además es un líder que se ocupa de generar personas con autonomía responsable. Si un líder no tiene un compromiso para generar nuevos líderes y generar personas capaces de tomar decisiones por su cuenta y hacerse responsables de ellas, es cuando realmente va a suceder algo grave si en caso de que haya un error. Entonces, independientemente de la receta que vamos a dar ahora, que evidentemente es una estupenda paso a paso para seguir, desde luego, un líder que no genere personas con autonomía responsable está arriesgándose a que si pasa algo, todo dependa de esa persona, de ese líder. Y eso, en cualquier caso, nunca puede ser bueno, ni para bien ni para mal, en cualquiera de los casos, ¿vale? No, pero además líderes a cualquier nivel, o sea, no estamos hablando del líder máximo de la empresa, estamos hablando de líderes de equipo, por ejemplo, o sea, aterrízalo a la unidad más pequeña de la empresa en la que trabajen juntas varias personas, me da exactamente lo mismo. O sea, al final es efectivamente, o sea, tiene esa cultura, eso tiene, esa colaboración es importante, porque si no, claro, pues al final... Claro. Ahora sí vamos con la receta. Ahora ya si no, se nos va otra vez el tiempo. Vamos con esta receta.
Tal que cual. nos, que nos encanta. Vale, pues bueno, bueno, lo primero ya lo hemos comentado, la importancia que tiene la cultura. Y tiene que ser una cultura, y la cultura de empresa tiene que ser una cultura de valores compartidos. Para que la gente sepa que, a qué atenerse y sobre todo sepa que tiene que trabajar, lo que tú dices, para que la gente no solamente tienen que ser, o sea, no solamente son los valores que comuniquen los líderes, sino son los valores que la empresa tiene que tener y eso es la cultura. Y tiene... Claro, en este sentido yo os digo una cosa, a mí me funciona y es yo cuando trabajo con equipos y a veces es, bueno, es que no sé, y una de las cosas que siempre hacemos es trabajar los valores compartidos del equipo. Ya ni siquiera voy a hablar de los valores compartidos de la empresa, voy a hablar de los valores compartidos del equipo, pero buscar esos valores compartidos traducidos en comportamientos concretos y acciones cotidianas que esos equipos se comprometen a mantener entre ellos, porque las palabras, los valores tienen un montón de palabras, un montón de opciones y es verdad que podemos hacer una lista de valores tremenda, ¿vale? Seguro que se te ocurren 10 o 20 a la voz de ya, pero lo interesante no es buscar la palabra, lo interesante es que una vez que hemos acordado que la palabra, el valor, el que sea, es el que queremos tener, démosle forma. Pero forma significa comportamientos y acciones cotidianas que asociamos como equipo o como empresas, y vamos al siguiente nivel, a ese comportamiento. Porque entonces sí que la gente lo hace tangible. Entonces sí que sabemos si estamos o no estamos practicando el valor compartido. Si lo dejamos en la percepción de lo que yo o tú creemos que es la coherencia, o lo que tú o yo creemos que es la confianza, o lo que tú y yo creemos que es la comunicación, volvemos otra vez al terreno de lo intangible, de las diferencias y de las interpretaciones. Entonces, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y eso tiene mucho que ver lo que dices con lo que sería el segundo paso. Es que al final tienes que, o sea, no solamente es decir, esta es la cultura y aquí la tienes, sino que al final lo que tienes que hacer es, como tú decías en los equipos, es darles poder, empoderarlos a todos, tener su colaboración, como decías tú antes, que no solamente es, pero da igual al nivel que sea, porque no solamente es sino que cada cual tiene que ser, lo que decías tú, tiene que ser autónomo y para eso tienes que darle voz a todas las personas en la empresa y que esas personas además puedan contribuir a, bueno, pues a lo que sería lo que luego ya sería que todo el mundo se le llena la boca a decir misión, visión, etcétera, de la empresa, pero bueno, que es el siguiente paso lógico. A ver, al final es eso, ¿no? Que se sientan capaces, o sea, hacer que se empoderen es que sientan capaces de tomar decisiones, capaces de hacer acciones, capaces de llevar a cabo lo que tienen que hacer. Y ese es el empoderamiento famoso, no más que más allá, porque al final eso nos va a llevar también a la posibilidad de que el tercer paso se cumpla. El tercer paso es que la comunicación sea auténtica, que haya comunicación en todas las direcciones, que donde el feedback sea una cosa que se utilice como herramienta de desarrollo profesional de unos para otros, no como lo entiende la mayor parte de la gente como menuda bronca me está cayendo, que sea una herramienta de desarrollo profesional y donde además se compartan historias y donde las historias de cada uno sean valoradas y se puedan compartir sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados. Es decir, eso es realmente una comunicación auténtica. Y sin los otros dos pasos, este tercer paso tampoco se va a producir, pero es vital porque al final nos pasamos el día entero haciendo cosas a través de la comunicación que mantenemos, con lo cual si la comunicación no es la adecuada, todo lo que vamos a hacer tampoco estará bien enfocado, ¿no? Claro, si no es una comunicación abierta y no es una comunicación verdadera, pues al final se pierde el sentido de la comunicación, porque entonces no es bidireccional, no funciona igualmente de abajo arriba que de arriba abajo, ¿no? Bueno, a veces nos cuesta, pero bueno, es una cosa que como todo tenemos que trabajar. Y luego, con todo esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Al final, que sería el siguiente paso lógico. Una vez que ya tenemos una cultura trabajada, que todo el mundo participa, que es como los de Fuenteovejuna, todos a una, y que luego al final facilitas esa comunicación, pues al final lo que vamos a conseguir que es, pues es una identidad de marca. Claro, una marca a prueba de bombas, ¿no? Que se suele decir. Es decir, que independientemente de lo que dependa de las personas, sea una marca lo suficientemente potente como para que las personas se identifiquen de tal manera que sea resiliente, o sea, que aunque pasen cosas, la marca siga
hacia adelante reforzada, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Al final. Y ese es el objetivo que decíamos al principio, que está muy bien asociar con líderes, pero al final la marca tiene que tener suficiente contundencia por sí misma como para que resista a cualquier líder que se le pase por medio. Sí, que la marca sea más grande, que la marca como ente colectivo sea mucho mayor que el líder, que al final es un ente individual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Justo, justo. Y eso ya nos llevaría al último paso, que como podéis imaginar, pues es la de todos, ¿no? O sea, que todo esto tiene que implementarse, que tiene que llevarse a estrategias y que además también hay que prepararse, ¿no? Para prepararse para qué, para el futuro. Hay un amigo mío que, o no sé de quién es la cita, que dice por ahí de prepárate siempre, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Pero nosotros siempre esperamos lo mejor, trabajamos para que lo mejor llegue, pero también nos tenemos que preparar para lo peor, prepararnos para tener planes de contingencia, suponiendo que pase A, B o C, y luego también prepararnos para algo que a la gente a veces se olvida, que es la sucesión. Si estábamos diciendo antes que en muchos casos en grandes marcas se asocian a un líder muy carismático, pues también hay que ir preparando la sucesión, porque ese líder en algún momento ya no va a estar. Bien porque se vaya a otro sitio, bien porque se jubile, bien por multitud de razones, ese líder ya no va a estar. Entonces también preparar toda esa parte que viene después. Que si como decíamos antes, si hemos hecho el trabajo bien y hemos estado todo el tiempo preparando nuevos líderes, no debería ser un problema. Pero si no hemos hecho nuestra parte de trabajo, hay que empezar a hacerla antes para que luego ese momento de sucesión o de cambio no sea un trauma para la marca, básicamente, ¿no? Y además aquí en España es un punto importante porque hay mucha empresa familiar. Es Las cierto. empresas familiares son las que peor preparan la sucesión, porque normalmente los líderes de las empresas familiares, no sé si la palabra es personalista, de alguna manera piensan o pueden tender a pensar que van a vivir eternamente. Con lo cual hay Tienen un empresas que son inteligentes y crean y se profesionalizan y van creando y van generando esos planes, sí. generando esos planes de sucesión, porque el problema no es cuando se hacen de forma gradual, el problema es si en algún momento determinado ocurre cualquier suceso que impide que ese líder, que inhabilite a ese líder. No vamos a ponernos en casos trágicos, sino que simplemente pues ese líder queda inhabilitado y si no has planeado o no, ese proceso sucesorio es un problema. Es un Sí, problema importante. sí. Otro día hablamos de empresas familiares y esos problemillas que tienen su propia característica, todo hay que decirlo. Pero bueno, al final, y estamos ya casi llegando al final, estamos todo el tiempo hablando de que realmente creemos, o sea, una empresa al final no es un ente, ¿no? Una empresa son las personas que lo componen y al final son las personas y los clientes de esa empresa, ¿no? Que también son personas. Al final, trabajar desde los valores compartidos y generar relaciones de calidad o relaciones que conecten a través de las herramientas que sean, es lo que va a hacer que determinadas personas, que no todas, tampoco tú vas a ser bueno para todo el mundo, pero habrá una serie de gente que conectará contigo y esa gente se convertirá, como decías tú, Leopoldo, en tu fan. Si lo haces bien, tendrás tus fans, tus propios fans. Pero todo pasa por considerar que, si, como dice antes, se decía antes, ¿no? Ponemos el foco, ponemos al cliente en el centro, vale. Pon a la persona en el centro, pero ponla de verdad, ¿no? O sea, desde considerarla un ser humano, no desde un eslogan publicitario de está muy bien que ponemos a la persona en el centro. Vale, pues ponla, pero ponla de verdad, ¿no? Considerándola ser humano, ante todo. Sí, por finalizar un par de ejemplos rápidos. Tenemos una empresa como Apple bueno, todo el mundo conoce la figura de Steve Jobs. Entonces es una persona que bueno, tenía sus luces y sus sombras, pero fuera de eso, bueno, pues enfocó a la cultura de la empresa en el diseño y en la experiencia del usuario, que eso generó una cultura que ha trascendido la figura de Steve Jobs y que ha facilitado mucho y que la empresa siga prosperando bajo el liderazgo actual, que es el líder actual de la empresa, que es Tim Cook, ¿no? Y luego tienes otro caso, luego hay un caso que es de lo más, porque es una persona que además está siempre en los medios, que es Elon Musk.
bueno, pues tiene empresas que, bueno, ha creado muchísimas empresas de mucho éxito, pero el caso actual de todo el problema que está teniendo desde que compró Twitter, que ahora ya no es Twitter, ahora es X, y todo, bueno, pues podemos ver que tanta personalización, al final el problema es que, bueno, pues que tienes ahí gente que ha invertido en acciones de la empresa y que hay ahí unas oscilaciones en función de cómo se levanta ese señor por la mañana y dice determinadas cosas. Que no quita el valor que tiene porque cuando eres un empresario de tanto éxito, bueno, el valor lo tienes reconocido, pero no quita para que tanta personalización veamos el riesgo de lo que decíamos, de que haya una empresa que no tenga una cultura lo suficientemente fuerte que soporte la figura de su líder. Claro, es que ese es el eterno dilema entre, si hablamos de generar confianza, una de las cosas que genera confianza es ser predecible. Es decir, si yo necesito saber qué puedo esperar. Si tú tienes una línea de actuación determinada, yo sé lo que puedo esperar de ti. Ahora, si un día te levantas verde, un día azul, otro día rojo, otro día amarillo y otro día de colorines, yo ya no sé lo que puedo esperar de ti. Si yo no sé lo que puedo esperar de ti, mi confianza se resiente. Y si mi confianza se resiente, pues en función de quién sea yo, pues esas son las consecuencias. Soy accionista, pues pasa lo que pasa. Si soy cliente, pasa lo que pasa. Si soy empleado, pues a lo mejor me voy. Y entonces entraríamos ahí en esa famosa retención del talento, de cuando la gente no se queda, muchas veces no porque la empresa sea mejor o peor, sino porque al final no aguanto a mi jefe, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos llevarían a otra conversación de otro día, pero es que este es un ejemplo que justo tuvo estupendo para llevarnos también todo ese terreno que otro día no entraremos, pero es cierto. Entraremos en ello, pues sí. Y yo creo que, bueno, ya hemos dado, que es un poco la idea, que es un poco hablar de ventajas bueno, del tema de las ventajas de la humanización de la empresa y sobre todo dar unos pasos lógicos para que la gente lo pueda implementar, que es un poco de lo que se trata. Más, como siempre hacemos, cosas sencillitas que sean, que no te duela la tripa cuando tengas que ponerte delante de estos temas. Exacto, al final es lo que os hemos dicho, o sea, humanizar la empresa es hacerlo tangible. Entonces, decidas lo que decidas, que sea tangible para tu gente, ¿vale? Para tu cliente, para tu gente. Que no busques cosas estratosféricas, busca cosas muy del día a día que te permitan hacerte entendible y hacerte predecible. Pues nada, hemos llegado hasta aquí. Otro capítulo más. Nos veremos, como siempre, la semana que viene con otro tema que esperamos siga siendo de vuestro interés. Y muchísimas gracias por seguir aquí, con escucharnos y gracias, Leopoldo, como siempre, por compartirnos este espacio mutuamente con la gente que nos escucha. A ti, Begoña. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao.